hoy vamos a tener un tema especial, porque hoy vamos a conversar un poquito de la manera de hacer las cosas que tiene la Iglesia Alianza San Borondón y con la cual se proyecta de este año hacia adelante, con la ayuda del Señor y también con la colaboración suya para llevar a cabo la obra del Señor en este sector y en la comunidad de San Borondón. Y por esa razón, en el sermón, charla, diálogo, como usted lo quiera llamar, de esta mañana, hoy vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver con los círculos. Y por si acaso no vamos a estudiar geometría ni ninguna de esas cosas que atormentaron su corazón en las épocas de colegio o de universidad, pero asumo que usted alguna vez en el hall de la iglesia, aquí donde se entra al auditorio, usted haya visto una infografía que se hizo sobre es mejor estar en círculos que en hileras. Y hoy vamos a conversar un poquito más de ese concepto, hacia dónde nos lleva el desarrollo de ese concepto entre nosotros. Cuando hablamos de círculos, una de las primeras ideas que cruzan en la cabeza son pequeños grupos de personas que tienen algo en común o una misión en común. Y ese concepto no es novedad. No es novedad en el sentido de que, al iluminado del pastor Andrés o al iluminado del pastor Tito se le ocurrió. En ningún sentido. Eso es algo que ya está establecido en la Escritura desde la estrategia que en el primer siglo los apóstoles usaron para que la iglesia se expanda en su labor y se expanda geográficamente. Sino que hay un pequeño concepto que tenemos que arreglar y lo vamos a arreglar en este momento. Cuando uno lee el libro de Hechos, y asumo que algunos de ustedes se han topado con ese libro en la Biblia, hay un problema sobre cómo leer Hechos. Y el problema es que tradicionalmente el libro de Hechos se dice es el libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Se le ha hecho familiar esa descripción del libro de Hechos? Pero el punto está en que el libro de los Hechos, cuyo autor es Lucas, el que también escribió un evangelio, este autor de Hechos escribe este libro, este volumen, no como un relato histórico per se, no como un relato histórico en sí mismo. Hechos en su narración recoge cuál es la estrategia inspirada por el Espíritu Santo para hacer la obra de la Iglesia del Señor. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Es súper sencillo. Cuando el libro de Hechos comienza en su introducción, allí en el capítulo 1 y dentro de los primeros versículos, se dice cosas como estas. Oh, estimado Teófilo, en mi primer tratado, es decir, en el Evangelio de Lucas, en mi primer tratado, te puse en orden y te dije todas las cosas que habiendo comenzado Jesús a enseñar y a hacer, ha comisionado ahora a sus apóstoles para que, guiados por el Espíritu, y luego arranca toda la descripción de la iglesia. Por lo tanto, Hechos se convierte en un libro que enseña la estrategia de cómo se hace iglesia. Y esa estrategia estuvo presente en la iglesia los primeros 3 siglos. Siglo I, siglo II y siglo III, la iglesia tuvo una sola estrategia que está enraizada en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué Teófilo recibe este texto instructivo? Ya lo podríamos llamar así. ¿Por qué Hechos se escribe para un autor, para un receptor determinado? Un solo destinatario, Teófilo. Porque por las descripciones del libro, parece que Teófilo se convertiría en algún momento en obispo o supervisor de la iglesia en alguna parte del mundo en el Imperio Romano. Por lo tanto, Teófilo debía de tener bien claras las ideas de cómo se hace iglesia y cómo se vive la iglesia. Y es en este mismo texto, que lo hemos llamado un texto estratégico, un texto de enseñanza, un texto que le muestra a Teófilo cómo hacer iglesia, que
cuando hace la primera descripción de cómo es la dinámica de estos cristianos, dice algo así, desde Hechos capítulo 2. Y de casa en casa perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan, y tenían todas las cosas en común, y a ninguno le hacía falta nada, porque el uno proveía para el otro según su necesidad. Entonces, cuando abrimos este concepto, nos damos cuenta, en primer lugar, de que para Lucas, para los apóstoles y para los cristianos de los 3 primeros siglos, las iglesias estaban centradas en una casa. Y en esa casa comían juntos. En esa casa estudiaban las Escrituras. En casa oraban unos por otros. En casa se servía la Santa Cena. Y en la casa, en ese ambiente tan familiar, tan lindo, tan cercano, podían conocerse las necesidades para que entre unos y otros podamos proveer para esas necesidades. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento usted encontrará que se vivía esa vida o esa dinámica. Así que, para lo que Lucas describe como de casa en casa, en nuestros lemas podríamos llamarlo estos círculos o estos grupos que se desarrollan en las casas. ¿Por qué hacemos el contraste de que mejor es así y no en hileras? Y el acercamiento es sencillo. Porque usted está en una hilera en este momento, ¿sí o no? Hagamos un ejercicio rápido. En este momento, ¿cuántas son las personas con las cuales usted podría, entre comillas, tener comunión ahorita? Usted no. Uno y uno. Se acabó. Usted no le puede ver el rostro a toda la gente que está aquí. Usted apenas puede tener al uno y al otro. Y lo peor es que el uno es su cónyuge y el otro es su hijo. O sea, se ven en la casa, se ven aquí. En el ambiente de la casa, que fue practicado los 3 primeros siglos, en estos ambientes informales, en estos ambientes de confianza que se daban dentro de estos círculos, en las casas, pongo otro ejemplo, la gente podía conocerse y podía entenderse. Y solamente le pongo otro ejemplo vivencial para usted. Se acaba esto a la 1 de la tarde. Uy, qué tarde, ya no importa. Se acaba esto a la 1 de la tarde. ¿Con cuántas personas usted pudo tener una conversación relevante donde usted puede abrir su corazón y el otro puede tener una conversación o palabras que a usted le transmitan vida? 1 de la tarde, cuando esto se acaba a la 1 de la tarde? No. Porque a la 1 de la tarde usted sale e inmediatamente es, uy, ñañito, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo es que es? Bendecido, prosperado y en victoria. Ay, me alegro, hermanito. Uy, sí, mira, me tengo que ir, me cierran el pollo pelucón, tengo que ir a cocinar, tengo que ir a ver a mis hijos, tengo que hacer esto. Dios te bendiga. Chao. Eso es comunión. A eso redujimos la comunión. Eso no es comunión. No es comunión. Eso será saludarse, pero no es comunión. ¿Por qué? Porque a la luz del texto de Hechos, que es un texto de estrategia y que nos enseña cómo se hace iglesia, la vivencia de las casas no se repite en ningún otro lugar. Le hago otra pregunta. ¿Cuántas personas habemos aquí? ¿Ya contaron nuestros amados hermanos anfitriones cuánta gente hay? Bueno, ya mismo nos dicen el número de cuántas personas hay aquí. Pero dése cuenta de algo. En un día domingo, usted y yo no podemos conversar. Pongamos que hayan 400. ¿Puedo tener una conversación con cada uno de los 400 aquí en un día domingo? No. Humanamente es imposible que podamos escuchar a todos en sus opiniones, en sus necesidades, en sus pareceres, en sus preguntas, en sus confrontaciones. No hay cómo. Y aquí viene la pregunta interesante.
¿qué significaba ir a la iglesia en los 3 primeros siglos de la historia del cristianismo? ¿Había templo? No había templo. No existía. El concepto de templo para la cristiandad no existía, no había. ¿Por qué? Porque la gente cristiana había entendido que la vida de iglesia, el corazón de la vida de la iglesia late desde el centro de una casa, donde 2, 3, 4 familias se reunían para hacer ¿qué? Comer juntos, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la oración, celebraban Santa Cena en casa y se preocupaban por sus necesidades. Y eso es una dinámica que no se la puede llevar a cabo en hileras. Porque aquí, ¿con cuánta gente usted puede tener comunión? Apenas con el de al lado. Y esto es, tristemente, apenas con el de al lado. Entonces, ¿qué hace usted el día domingo? ¿El día domingo usted vive la vida de iglesia? No necesariamente. El día domingo usted viene a la celebración dominical. Si queremos ser más tradicionales, el día domingo usted viene al culto dominical, como usted lo quiera llamar. Pero no es el lugar donde usted está teniendo comunión con los hermanos. Claro, el día domingo venimos a disfrutar, nos encantan las alabanzas, nos gustan las canciones, se predican o se enseñan temas relevantes, temas que son de aplicación inmediata o práctica para su vida. Pero ojo, eso no es todo, porque el corazón de la vida de la iglesia late en un grupo pequeño que se reúne en casas. ¿Es solo allí donde puedo preguntar? ¿Es solo allí donde puedo conversar? ¿Es solo allí donde voy a ser conocido? ¿Es allí donde me voy a relacionar? ¿Es allí donde voy a crecer? Entonces, cuando hablamos de es mejor círculos que hileras, vamos a entrar a un concepto interesante de que estos círculos o estos grupos que se llevan a cabo en las casas, más que nada, y por encima de cualquier otro lugar, son círculos preventivos. Es decir, que inclusive nos van a ayudar a avisorar peligros que puedan estar cerca de nosotros y que siempre alguien que puede ver un poquito más allá, ya sea por edad, por experiencia o por sabiduría, en un grupo pequeño, estará dispuesto a compartir conmigo de su experiencia y advertirme inclusive de peligros que me pueden acechar. ¿Por qué en la Alianza San Borondón estamos fortaleciendo este tema de los grupos pequeños, de grupos en casa, de grupos que se reúnen? Número 1, por el tema estratégico. Si queremos hacer caso a la Escritura y a la palabra de Dios, pues Hechos nos enseña que es de casa en casa. Así que viene por un tema de entender bien las Escrituras. Y un segundo punto también es, tal como usted lo puede leer allí, es que queremos construir una comunidad de seguidores de Jesús que estén en comunión unos con otros. Y para eso la casa, el hogar es vital. Le pongo otro ejemplo, como para que entremos en calor. Usted que ha sido padre de familia o madre de familia y usted sobrevivió a sus hijos en el jardín, en la escuela y en el colegio. Cuando usted estuvo sobreviviendo a esa etapa y de repente su hijo o su hija comenzaba a tener algún amiguito, alguna amiguita, del cual hablaban bastante en la casa, ¿qué es lo que usted le dijo a su hijo o a su hija después de que éste le hablase tanto de sus amigos o de sus amigas? Gracias por esos hermosos padres que les dijeron a sus hijos, trae a tus amigos a la casa. ¿Por qué? Porque en la casa se puede preguntar, mijito, cuéntame, ¿y cómo así eres amigo de mi hijo? Porque a los dos nos gusta el fútbol. Chévere, ¿no? Tienen las ancas de futbolista. Ya. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces aparte del colegio? ¿Y qué tal tu casa? ¿Qué tal tus papás? ¿Cómo es el ambiente de tu familia? ¿Por dónde vives? ¿Qué otros amigos tienes? Y aunque a sus hijos, o quizás usted cuando fue hijo o hija, le molestó que le hicieran tantas preguntas a sus amigos o a los amigos de sus hijos, pero eso es lo que el ambiente de casa brinda, la apertura y la confianza para poderse conocer, para poder preguntar, para saber quién es, para saber qué necesita,
para saber qué sufre, qué adolece. Y en cuanto a la estrategia de la iglesia, es el lugar donde mejor se crece en la fe, en la madurez, en el conocimiento del Señor. Entonces, como queremos construir una comunidad, ¿qué mejor lugar que una casa y qué mejor cosa que un grupo pequeño donde poder conversar, hablar y conocernos y hacernos esas preguntas? Gracias a los lindos padres que supieron decir, mijito, traiga a sus amigos a la casa para conocer de quién se trata. Y no solamente es una comunidad que tiene en común o que tenemos en común muchas cosas que compartimos usted y yo, sino que también es una comunidad que sigue a Jesús y que obviamente considera de que Cristo es relevante para cada área de su vida. Y qué mejor en los grupos para ver cómo Cristo es relevante en el manejo de mis emociones. Qué mejor cosa que un grupo así pequeño para entender qué tan relevante es Jesús para saber manejar el matrimonio. ¿Qué tan relevante es Jesús para tomar una decisión de qué pareja escoger? ¿Qué tan relevante es Jesús para escoger inclusive qué voy a estudiar? Y es en la dinámica de estos grupos en casa donde usted podrá vivir eso. Eso no se puede, por estrategia, por paradigma o como quiera, eso no se puede vivir el domingo a las 9:30 y el domingo a las 11:30 de la mañana. Pero eso sí se vive. El corazón de la iglesia late desde un grupo pequeño en casas. ¿Ya? Entonces, es una comunidad de personas que sigan a Jesús y que tienen comunión. Comunión tiene que ver con tener cosas en común, ¿ah? Y disfrutar de eso en común que se tiene, que tienen comunión los unos con los otros. Por esta razón repetimos este como eslogan, mejor son los círculos que las hileras, El punto de esto es también entender de que en la dinámica que se llevaba en la iglesia del Nuevo Testamento, y esto es algo interesante, en la dinámica que se llevaba en la iglesia del Nuevo Testamento, todas las edades estaban presentes en estos grupos que se hacían en las casas. Porque Pablo, el apóstol, no tiene una mente fragmentada, ¿no? La mente de que aquí solo estos y acá solo estos. Cuando Pablo escribe sus últimas cartas, que son las cartas finales, Primera y Segunda Timoteo y Tito, el apóstol Pablo tiene una perspectiva intergeneracional dentro de las iglesias. Entonces a Timoteo más que nada le da instrucciones, bueno, Tito también recibe algo similar. A estos dos muchachos el apóstol Pablo les dice cosas como estas. En la iglesia, muchachos, en la iglesia, que las jóvenes aprendan de las ancianas a cómo ser esposas y a cómo criar a sus hijos. Entonces uno puede decir, no, pero es que hay una diferencia generacional entre las jóvenes y las mujeres de antes, así asado. Eso podrá usted enseñar de la sociología actual, pero en la estrategia de la iglesia, las dos generaciones tienen que aprender a escucharse. El joven tiene que escuchar al anciano y el anciano tiene que escuchar al joven. El joven tiene que aprender de aquel que ya lleva años, que tiene experiencia y tiene sabiduría en determinada situación. Y eso no podemos fragmentar. Y cuando Pablo se refiere a iglesia, cuando escribe estas cartas para Tito y para Timoteo, ¿cuál es la idea de Pablo de iglesia? ¿Auditorio, sillas, escenario, programa? No. ¿Qué está en la mente de Pablo? Las casas. Porque la estrategia que planteó Lucas fue normativo para todas las iglesias en el Imperio Romano y ese plan se llevó a cabo 3 siglos. Tan efectiva fue la estrategia de las casas de que en 300 años, el Imperio Romano se puso cabeza abajo. Y solo le pongo otra vez esta pregunta que sí se la he hecho en otras ocasiones. Llevamos 500 años de protestantismo y hasta ahora no se ha logrado mucho o nada en la transformación de la civilización. Algo está fallando. Por lo menos, comencemos desde la estrategia. La cristiandad comenzó en las casas
está diseñada para las casas y los grupos que en las casas se reúnen. El niño tiene que escuchar al anciano. El niño tiene que aprender a escuchar a abuelos y no solo los suyos, porque hay generaciones que pueden con el tiempo comenzar a crecer sin abuelos. Y se necesita esa imagen para el desarrollo de este individuo y de esta persona. El joven necesita escuchar al adulto, el adulto al joven, el adulto al niño. ¿Cuál es el mejor lugar para escuchar algo así? Estos grupos que en casa se comienzan a gestar y se comienzan a dar. Donde la iglesia ya se comienza a entender como esta gran familia compuesta con familias y que entre familias se van edificando en pequeños grupos, en pequeñas casas. ¿Desde cuándo se puede comenzar? Mire, y el texto de los evangelios es muy rico. Y por lo general, y lastimosamente, se ha utilizado un texto del Evangelio de Mateo, ¿se acuerda? Donde 2 o más de vosotros estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Inmediatamente leemos ese texto y ¿qué decimos de qué se trata? Eso es para la oración. Los evangelios que se escriben con el tiempo como herramientas para la iglesia, se sobreentiende de que aún en las casas más chiquitas, en esas casas que en nuestra criolla forma de hablar el castellano aquí dijéramos, aún en esas casitas de 2x2, aún en esas casitas de 2x2, podían reunirse 2 o podían reunirse 3 para hacer ¿qué? Comer juntos, estudiar las Escrituras, orar los unos por los otros, tomar la Santa Cena y ver las necesidades y ver cómo las cubrimos. Es decir, la dinámica de la iglesia no se limitaba a nada. El punto era tener un grupo, desarrollar un grupo donde poder crecer, donde poder llevar a cabo la obra del Señor. Mejores son círculos que hileras. Aparte de eso, a la Biblia presentar el caso de que en la iglesia las generaciones están conectadas unas con las otras y todos aprendemos los unos de los otros, guiados por las Escrituras, sucede que yo comienzo a tener una vida que integra todo. Porque en el momento de preguntar en casa, le voy a preguntar a mi hermano, a mi hermana, o quien quizás al facilitador propio de la enseñanza o de lo que sea, le voy a preguntar, oiga, ¿y ese concepto qué tiene que ver con mi trabajo? ¿Y ese concepto qué tiene que ver con la crianza de los niños? ¿Y ese concepto qué tiene que ver con ser ama de casa? ¿Y ese concepto qué tiene que ver? Y podríamos llenar la sesión de preguntas sobre cómo aplicar lo que se va aprendiendo. Eso integra todo. El punto está en que cuando pensamos que la vida de iglesia está centrada en nuestro auditorio y en el programa dominical, nosotros inconscientemente podemos comenzar a generar una forma de pensamiento que fragmenta lo de Dios con mi vida. Y entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar? Podemos llegar al punto de decir, es que tengo que ir el domingo al templo porque tengo que cumplir con Dios. Está en otro planeta ese comentario. O si no, nosotros tenemos permiso. Estas son cosas que inconscientemente se van haciendo en la cabeza y que no están tan correctas que se diga. O si no otra, nos podríamos dar el permiso del faltar los 3 domingos en el mes que no sea Santa Cena. El domingo de Santa Cena es infaltable. Entonces, mire, los otros 3 domingos allá, pero el domingo de Santa Cena estoy aquí, tomando el pan, tomando la copa, y ya está. Y cuando el Evangelio, la enseñanza de Dios, no tiene este ejercicio de relacionarse con mi vida y con las categorías de mi vida, puedo yo correr el riesgo de vivir una vida doble. Es decir, soy santo, me porto bien y me visto bonito el domingo para cumplir con el Señor. Y el resto de la semana vivo mi vida conforme mis principios, mi parecer y mi forma de ver el mundo. Pero, cierto, pero el domingo es como que reinicio el sistema, porque voy a cumplir con Dios. Entonces le doy a Dios su cuota y yo vivo mi cuota por otro lado. ¿Sabe quiénes van a ser los primeros en darse cuenta de esa doble vida que inconscientemente se da? Sus hijos.
Y por una cristiandad así mal vivida y mal entendida, hay muchas generaciones que odian a la iglesia y no quieren saber nada de Dios. Pero el problema no es de Dios. El problema es cómo se hizo iglesia. Y tal como hemos repetido aquí, es parte de este eslogan, siempre serán mejores los círculos que las hileras. Trabajar así en grupos y haciendo comunidad a sus hijos, que son los primeros jueces que usted y yo tenemos y tendremos. Nuestros hijos se van a dar cuenta que nuestra vida es igual adentro y afuera, que nuestra vida es la misma de lunes a viernes, que nuestra vida tiene como punto relevante a Cristo en medio de cada cosa que tenemos que hacer o decidir. Y eso le va a entregar un legado a nuestros hijos de una vida en integridad, donde Dios y sus principios han sido relevantes para nuestras familias y para nuestros corazones. Entonces, por favor, tal como usted puede leer en esa diapositiva, no lleves a tus hijos a una iglesia donde les van a enseñar a odiar la iglesia. Porque el corazón de la iglesia late desde las casas, los círculos, estos grupos pequeños de personas, donde hay confianza, hay cosas en común, donde se crece en la verdad y en la fe. Hay algunos textos que nos gustaría revisar con usted y que son sacados del libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que se escribe en la tradición de Salomón, es decir, que el autor de ese libro utiliza la vida de Salomón como crítica para lo que no se tiene que hacer, ¿no? Porque es la gran contradicción, ¿no? Salomón, habiendo sido el hombre más sabio de la tierra en aquel tiempo, por efecto de vivir su vida cual llanero solitario, yo soy el más sabio, el más poderoso, el más chévere, el más todo, terminó siendo el hombre más necio sobre la faz de la tierra y por si acaso murió en dicha necedad. El Eclesiastés, el Cogelet o el maestro, al analizar la vida de Salomón y ver sus desaciertos, puede llegar a conceptos como estos. Y fíjese lo que dice Eclesiastés 4, verso 9. Dice así: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto por su esfuerzo. Entonces, por favor, en la iglesia menos, en cualquier parte de la vida menos. No podemos acuñar semejante refrán de que yo soy un hombre que se ha hecho a sí mismo. ¿En serio? O sea que su papá y su mamá nunca tuvieron una noche alegre. No, porque usted se hizo usted mismo. Segundo, usted termina siendo, aunque usted no lo crea, usted termina siendo, uno, el resultado de sus propias decisiones y dos, el resultado de la gente que usted dejó que influya en su vida. Entonces debo de escoger con quién tengo comunión y quién es el que va a ayudar a que mi corazón siga creciendo. Porque solo no hay cómo. Ningún hombre es una isla. Usted, como diría Andrés López, si lo fue a ver chévere, usted no se la bandea solo. Usted necesita a alguien junto a usted. Mejor son dos que uno. Usted puede decir, sí, es mi pareja. Y cuando hay conflictos con la pareja, ¿cómo hace? Entonces, si usted es casado y usted necesita ayuda matrimonial, entonces mejores son dos que uno. Mejores son dos parejas que una pareja. De ley va a necesitar a una pareja que acompañe a la suya, lo acompañe a usted en el proceso de resolver un problema, de enfrentar una crisis matrimonial, de ver qué soluciones se hacen para que ese matrimonio siga de forma saludable. Si usted es joven y usted está soltero, usted no se la puede bandear solo. Y usted en su grupo de amigos, de ley, necesita tener a alguien que que existe y el temor de Dios influya su vida para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque existe un principio. Mejores son dos que uno. Porque trabajando en equipo se tiene mejor recompensa en los frutos. Se hacen más las cosas.
Entonces, para que vea que esos conceptos administrativos de más o menos el trabajo sinergético no fue la gran invención de los administradores. Esto ya fue escrito miles de años atrás. El trabajo unido de dos da más resultados que el trabajo individual de cada uno por separado. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. El siguiente verso es también interesante, el verso 10, porque allí nos hace ver también el otro lado, el mismo proverbio, pero puesto al revés. Si caen, el uno levanta al otro, porque esa es otra situación que se da. ¿Y sabe algo? No existe mejor lugar que un grupo pequeño en una casa donde se crece en el Señor y se crece en la fe, como el mejor lugar para tener a alguien que me acompañe cuando estoy caído. Eso aquí en Hileras no lo va a vivir, porque esa no es la intención de una reunión o de una celebración dominical. Pero en un grupo pequeño usted puede decirle a alguien que con el tiempo usted ha desarrollado confianza: tengo este problema, metí la pata, quiero salir de allí, ayúdame. ¿Y qué es lo que va a acontecer? El proverbio: si uno cae, entonces el otro ayuda a levantarse, le ayuda a levantar. Ahora podemos entender por qué el apóstol Pablo, cuando escribe ahí sí todas sus cartas, él puede decir como: saludos a la familia de Filemón, Apia, no es un vegetal, es la esposa, a Filemón, a Apia y a la iglesia que se reúne en su casa. Saludos al mengano y al perencejo y a la iglesia que se reúne en su casa. Por si acaso, no está hablando de saludos a la familia, no. Son las casas donde se reunían la iglesia y podían tener esta vida de comunión. Y frente a esa realidad, Pablo puede decir: sobrellévense las cargas los unos a los otros y cumplan así la ley de Cristo. Otro texto que tiene que ver con ello. Orad los unos por los otros. Otro texto que tiene que ver con eso, a pesar que esto es de Santiago y no de Pablo, pero igual: confesaos vuestras faltas los unos a los otros para que sus corazones sean sanados y vengan así tiempos de refrigerio. ¿Dónde se lleva a cabo eso? No en la celebración dominical, eso se lleva a cabo en un grupo pequeño de casa. Entonces, si usted, y perdóneme si se lo digo así, perdóneme de antemano, pero si usted piensa que con venir el domingo usted está disfrutando la vida de la iglesia, usted se está engañando. El domingo es el día de la celebración, es el día donde cantamos, es el día donde ustedes escuchan casi que un monólogo y nada más, pero el corazón de la iglesia late en los grupos pequeños que se llevan a cabo en las casas. Si usted quiere disfrutar la vida de iglesia, usted necesita estar conectado en un grupo pequeño. Si usted viene solo el día domingo, usted viene a un evento y a una celebración, tenemos canciones bonitas, tenemos un sermón interesante, tenemos cosas prácticas para usted, lindo, bello, pero no va a siquiera probar un poquito de lo que es vivir la iglesia. La iglesia comenzó en las casas, progresó en las casas, se extendió desde las casas, triunfó desde las casas. Si caen el uno levanta al otro, pero hay del que cae, hay del solo, porque va a caer y cuando caiga no va a haber quien le levante. Y eso es lo que acontece. ¿Sabe algo? Es súper triste. A veces nos llegamos a enterar de que, ¿y si supiste que el hermano tal le aconteció algo? Ni idea. Porque como solo se lo ve el día domingo y no está conectado con nadie, no hay manera de cómo entender, saber y ver qué hacer frente a su necesidad. Pero si ese hermano estuviese conectado en alguna forma de grupo pequeño, de grupo en casa que se lleva a cabo en la iglesia, es mejor atender su necesidad de una forma más personal, más familiar, más bonita, más linda. Y además, en el grupo pequeño es el lugar donde la típica pregunta, ¿cómo estás? ¿O estás bien? ¿Se acuerda? Salimos de aquí, ¿verdad?
y nos preguntan, oye hermano, ¿y cómo estás? ¿Y qué respondemos? Es automático. Y podemos estar pasando la peor inmundicia emocional de la vida. Pero como alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bendecido, estoy en victoria. En un grupo pequeño, esa misma persona que me pregunta, oye, ¿cómo estás? Y yo le respondo, ahí bien, déjate de tonterías, dime cómo estás. Porque eso es lo que puedo hacer en un grupo pequeño. Déjate de cosas. No me vengas con mascaradas. Dime qué te pasa. Tienes el semblante caído. Tienes ojeras. En el caso de los hombres, cuando nos preocupamos, ¿no? Se nos cae el pelo. Estás más calvo. ¿Qué te acontece? ¿No? Y es el mejor lugar que yo tengo para compartir lo que pasa aquí. Y entonces, claro, cuando yo comparto esto con mi hermano en la confianza que se ha ido construyendo día a día y semana a semana, entonces mi hermano con el corazón en la mano puede decir, vamos orando y voy a ver la forma en cómo te conecto, cómo hago esto, cómo hago lo otro para ayudarte a salir en tu necesidad. El grupo pequeño sirve para eso. Entonces todos esos temas de ora los unos por los otros, sobrelleva las cargas, etcétera, confiesa tus faltas, perdónense, está dado en la realidad de grupos pequeños dentro de casa según el Nuevo Testamento. Ahí hay libertad para preguntar, rechazar esas respuestas prefabricadas y hablar de verdad, conversar de verdad, abrir el corazón de verdad. Volvemos a nuestros textos de Eclesiastés. Y allí en el versículo 12 igual continúa el mismo maestro, el mismo Cogelet, dando estas perlas de sabiduría. Uno solo puede ser vencido. Claro, sí, pero es que en esa época, hermano Tito, claro, los ejércitos, las invasiones, por supuesto. Ok, en el siglo XXI usted sufre de ataques de nuevos ejércitos que se llaman ataques de estrés, ataques de ansiedad, ataques de pánico, contracturas en los músculos porque su cuerpo ya no jala más ni con el estrés ni con las emociones. Claro, si usted está solo, a usted el estrés y la preocupación se lo comen y usted se muere allí. Pero si está solo, ¿pero qué dice el texto? Frente a la adversidad, con una compañía puedo resistir. Y es en los grupos pequeños igual donde se da esta dinámica. Yo puedo venir cargado, trabajado en la inmundicia emocional y le digo, hermano, solo quiero que me escuches. Y fíjese, tan terrible se ha vuelto la vida de iglesia que hasta un entre hermanos se dice, quiero que me escuches como amigo y que no me sojuzgues en medio de lo que te estoy hablando. O sea, qué negativa se ha vuelto la perspectiva de iglesia, que hasta hay que pedir que por favor nos escuchen como amigos. Pero en todo caso, estoy con él. Ya está bien, hermano, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te acontece? Hice esto, lo otro, así estoy estresado, estoy mal. ¿Y sabe algo? Y en ocasiones, solo por escuchar con amor y con atención, la persona queda libre de su estrés, de su ansiedad, de su pánico. Podemos tener un tiempo de hablar, recomendaciones, alguna cosa así. Y llegan los tiempos de refrigerio, porque tuve el lugar apropiado donde hablar. El joven necesita escuchar al adulto, entonces en un grupo así, un joven emprendedor, un joven entusiasta, tiene una idea de negocio y la comparte con su grupo, con quien tiene confianza, y dice, mire, es que yo tengo esto de hacer una inversión, el préstamo así, asado, el área, el nicho de mercado, el estudio, el share, el porcentaje, esto y lo otro. Y de esas cosas de la vida, Dios permite que en ese grupo haya un veterano, un adulto o un empresario de años que le puede decir, ¿y has considerado esto? ¿Y has considerado lo otro? En tu plan falta esta característica. No me has hablado de este punto de aquí que es importante. Y oh sorpresa, la sabiduría comienza a ser aquello que desciende del uno hacia el otro. Porque ni usted ni yo nos hicimos a nosotros mismos.
Así que debemos tener oídos para escuchar a la voz de la sabiduría que Dios también la puso en medio de los grupos. Soy mamá y no sé qué hacer con mis hijos. Y claro, hoy es simple. ¿A dónde se van las madres a ver qué se hace con los hijos? El Internet. Y se lee los 10,000 blogs y se lee los 10,000 testimonios. Pero eso no es comunidad. Es más lindo cuando dentro de un ambiente informal, de confianza y con amor, una madre adulta, una anciana, que ya ha visto 3 y 4 generaciones delante de ella, le pueda decir a la joven, ¿sabes qué? En el Señor te voy a dar este consejo. Con los hijos, vamos así, vamos asado, probemos esto, hagamos lo otro. Pero el punto es estar nunca solo, siempre acompañado para salir adelante. Así de simple es esto. Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Y la cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Hermano, esos son textos para el matrimonio. No son solo para el matrimonio. Es para la vida. Es para la vida en su totalidad. No hay cómo salir adelante en soledad. Por eso, valga la repetición, mejores son los círculos que las hileras. Estos círculos de vida son preventivos. Son preventivos, ¿por qué? Porque Dios ha colocado también a la gente en ese grupo para que estén allí para ti y estén allí para acompañarte. Porque hay alguien que va a ver las cosas que a ti te van a afectar. Va a haber alguien que lo va a ver con anterioridad. Porque tú y yo necesitamos que alguien que esté aparte de nuestra realidad vea lo que está aconteciendo. Es como cuando queremos darnos cuenta si nos apesta el aliento. Y un par de diapositivas más adelante hay una foto de unos cepillos de dientes. No crea que es la foto de los cepillos de dientes de mi casa. Pero ¿cómo usted se da cuenta de que alguien sufre de mal aliento? O mejor dicho, no estoy señalando a nadie. Ok, ¿cómo yo me doy cuenta que yo tengo mal aliento? Ya, para que nadie se sienta mal. ¿Hacer esto sirve? No, porque mis fosas nasales ya están hechas callos con mi mal aliento y nunca yo voy a poder decir me apesta la boca. Entonces, ¿qué es lo factible? ¿Quién me va a ayudar a darme cuenta que tengo mal aliento? Una persona que no sea yo. Y me va a decir, oye, típico de los amigos, ¿verdad? Los amigos son lo máximo. Típico de los amigos. Oye, la Y se perdió. Oye, que apesta, dicen otra palabra, que apesta la boca. Seamos civilizados. ¿Eh? Otra, para que usted vea que necesita a otro que vea su realidad desde afuera. ¿Sabe? Mientras usted fue soltero, fíjese la magia cómo funciona. Mientras usted fue soltero, usted nunca roncó. Usted era un bebé. Ni se lo sentía. En serio, de verdad, así era. Mientras usted fue soltero, usted nunca roncó. Pero ¿sabe algo? El día en que usted se casó, hubo alguien que se acostó al lado suyo y al día siguiente, después de la primera noche, le dijo, oye, tú roncas. Y usted se sintió ofendido a más no poder, ¿verdad? Y usted le juró, le perjuró por todos los dioses de las mitologías de que usted jamás en su vida había roncado. Porque usted nunca ha roncado. Hasta que esa persona hizo uso de la tecnología y agarró el celular. Y en la noche, mientras usted estaba en absoluta quietud, un sonido se grabó. Al siguiente día, esa persona, tú, qué maléfica, esa persona saca el celular, tú roncas. Play. Usted necesita que alguien le diga lo que usted tiene, porque hay alguien que ya vio el peligro antes que usted. Ay, es que estoy enamorado, estoy enamorada. Escuche a una pareja joven
que ya tiene 3 o 5 años de matrimonio, lo que le tiene que decir sobre ese muchachito o esa muchachita a quien usted está persiguiendo. Esa pareja joven le va a decir muchas cosas que usted como soltero necesita escuchar. ¿Me hago entender? En el mundo de los negocios igual, usted necesita la voz del viejo que ya ha visto, ha sobrevivido a gobiernos, a inflaciones, a dolarizaciones, a filosofías, a impuestos, a estos hombres de negocios que son creyentes también. Usted necesita escuchar la voz de ellos. Por más que usted sea ingeniero en emprendimiento, ingeniero en negocios internacionales y esos títulos que son arroz con menestra y carne asada con ensalada, que son unos títulos de este tamaño, así asado, no importa. Usted necesita escuchar la voz de alguien que ve las cosas que usted no ve, que percibe lo que usted no percibe, que alcanza a ver el peligro antes que a usted lo alcance. Y hay un proverbio en la literatura sapiencial que dice, el avisado entonces ve el peligro y huye. Y es lo más sabio que hay que hacer. Es mejor que se diga, aquí huyó un perro que aquí murió un león. Eso es típico de los proverbios, ¿ya? Es para echarle sal y pimienta a este comentario. Cada matrimonio necesita un acompañamiento. Y aquí viene un punto interesante. Aquí en la iglesia, ya para ir terminando esto, aquí en la iglesia, usted tiene un sinnúmero de instancias donde nos reunimos en grupos pequeños. Entonces, si usted quiere acompañamiento en su matrimonio, tenemos a Alma. ¿Y dónde se da la dinámica? La dinámica más linda de Alma se da después de esos días de retiro en grupos pequeños, donde conversamos y aprendemos. Si usted tiene problemas con sus emociones y no se sabe gobernar a usted mismo, lo invito a celebremos la recuperación. Y usted allí también tendrá un pequeño grupo referente del cual depender, al cual poderle mostrar tal cual usted es, sin temor y sin miedo, porque todo ese grupo va a buscar su bienestar. Si usted quiere conectarse y entender este asunto de qué se trata esta iglesia San Borondón, que es media loca, lo invito a Punto de Partida. Punto de Partida también es un grupo pequeño donde podemos conversar abiertamente de los temas de Dios, nuestras dudas y las cosas que a veces nos persiguen por años y tenemos miedo de preguntar. Si usted luego quiere profundizar en el conocimiento de Dios y cómo el plan de Dios tiene que ver con usted y con la comunidad, venga a Grupos de Antioquía. Bienvenido, le extiendo los brazos. Bienvenido a Grupos de Antioquía. Y en casas igual, comeremos juntos, perseveraremos en la palabra, oraremos, celebraremos práctica que pena y tendremos las cosas en común. Y si usted quiere comenzar a crecer en Cristo y ver lo práctica que puede ser la fe y lo lindo que es caminar con el Señor, lo invito entonces a nuestros grupos de crecimiento. En esa diapositiva usted va a ver de ley nuestro logo que tiene ahí como una semillita que recién está germinando. Pero esta es otra instancia de grupos que tiene la iglesia y está diseñado para que usted pueda también crecer en la fe, rodeado con gente que quiere seguir a Jesús, no embarcarse en una religión, sino seguir a Jesús de verdad, y donde usted puede hablar y puede compartir y puede crecer. Toda la Alianza San Borondón se está diseñando poco a poco a la luz de estrategia de hechos, de casa en casa. Se persevera en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan, en tener las cosas en común y proveer para las necesidades los unos con los otros. Al final del culto, nuestros hermanos anfitriones tendrán un papelito y si usted quiere recién conectarse o quiere probar esta realidad de los grupos, pues los invito entonces a grupos de crecimiento. Aquí hay una hojita donde usted nos puede dejar sus datos para comenzar a organizar ya grupos en casa donde podamos vivir la realidad de la iglesia que late desde un hogar que crece en Cristo Jesús. ¿Les parece si oramos? Vamos orando. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y ya tarde. Y gracias porque has estado con nosotros y nos has cuidado y nos has permitido hoy conversar un poquito, entender un poquito de cómo la iglesia salió adelante 3 siglos con todas las cosas en contra, pero solo por perseverar de casa en casa, de grupo pequeño en grupo pequeño, en círculos y no en hileras, la iglesia trascendió a un imperio, derrotó a un poder político y le hizo frente a la persecución. Y gracias, Señor, porque nos permites como Alianza San Borondón abrazar esta forma de hacer de iglesia
en todas nuestras esferas. Y te pedimos que ya sea que vayamos a Alma, a celebremos la recuperación, a punto de partida, a grupos de crecimiento o a grupos de Antioquía para crecer en la fe, únenos como una familia y que esta iglesia se convierta en una familia compuesta por familias. Te damos gracias, Señor, por todo. Te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No olvide registrarse si usted quiere. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.